vamos a ver hoy un poco, se demoró un poquito el inicio de la clase porque en base a lo que conversamos ayer con algunos grupos, había una cuestión ahí de lo que decía el anexo y lo que decía la planificación. Así que bueno, hoy un poco teórico es un poco para aclararles el tema de la zona del uso del suelo, ¿no? Vamos a tomar la zona del uso del suelo que está en el anexo, pero bueno, ahora lo vamos a ver cuál es el objetivo. Vamos a compartir pantalla. Porque tuvimos algunas consultas ayer de algunos estudiantes que decían, profe, ¿cómo va? Lore, perdón, ¿querés que grabemos esto? Porque no sé si hay solamente 40 personas. Vamos a comenzar la grabación entonces, muy bien la recomendación de la profe. Un poco como les comentaba recién, ayer estuvimos algunas consultas con el tema de cómo vamos a hacer para seguir avanzando con la etapa de proyecto en relación a las ordenanzas de ocupación del suelo. Recordemos que hay 3 ordenanzas principales que vamos a estar viendo a lo largo del desarrollo de la materia, junto con la ordenanza, por supuesto, de codificación. Tenemos la ordenanza de ocupación de suelo, que es la 12.483, la ocupación de uso del suelo, que es actividades, ¿sí? 8133, y la ordenanza de fraccionamiento del suelo, que es la que vimos en el práctico número 1. No significa que no las vamos a seguir yendo y viniendo de los prácticos. Recuerden que esta es una materia que es un avance, una evolución sobre el práctico anterior. ¿Por qué? Porque para ahora, para el práctico número 2, tenemos que tener en cuenta las ordenanzas de fraccionamiento, porque ahí definimos las cuestiones de los retiros en relación al ancho del lote y el ancho de la vida, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, este es un poquito un adelanto de lo que se viene para la próxima corrección, que tiene que ver con la preparación de la documentación gráfica para el armado del plano municipal. Nosotros ayer estuvimos viendo las cuestiones de la evolución lógica del proyecto, que tiene que ver con el estudio de los antecedentes y luego el estudio de sitio y propuestas de intervención en relación a las conexiones de espacio, de relaciones de espacio y función. Ya para la semana que viene el objetivo es empezar a desarrollar todo el anteproyecto, que no es la planta, sino que tiene que ver con el alzado, la volumetría, y van a ver a medida que vayamos incorporando las clases teóricas, vamos a ver el tratamiento de las envolventes en relación al asoleamiento, a la sustentabilidad, y algunos criterios a tomar en cuenta para el diseño, para que vaya evolucionando el diseño. Hoy nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ver lo que tiene que ver con la preparación de la documentación aprobada. En relación a qué? A cuestiones que ya hemos visto antes, que tienen que ver con la orientación de la planta urbana, que ya lo hicimos para el trabajo de loteo, qué es la asignación catastral, cuál es la ordenanza que va a aplicar para la vivienda, ¿sí? Y cómo hacemos con el portal municipal en relación a los trámites. Nosotros tenemos acá los requisitos que vamos a usar para el informe técnico, que es el plano que vamos a preparar, qué sucede después cuando hacemos el trámite en el colegio y cuáles son los requisitos para poder empezar una obra. Todo esto lo tienen ustedes en el anexo 2, junto con algunos puntos o algunos ítems del anexo 1. Por eso quería aclararles que lo que vamos a tomar en cuenta para el desarrollo del práctico número 2 va a ser el anexo 2, ¿sí? La zona del uso del suelo que está dentro del anexo. Bueno, como nosotros habíamos visto en los teóricos y en el desarrollo práctico anterior, Córdoba se ordena en relación a una serie de niveles de aproximación que nosotros, para ubicarnos dentro de la planta urbana, que es la orientación por distrito, ¿sí? La nomenclatura catastral consta principalmente de 4 números que tienen que ver con la primera aproximación en distritos, la segunda aproximación en zonas, manzanas y luego la parcela, ¿sí? Nosotros en este caso vamos a trabajar sobre una de las parcelas del loteo que habíamos proyectado en el proyecto número 1. Acá, por ejemplo, tenemos, los voy moviendo para leer, ¿sí? La subdivisión de la mancha urbana este cuadrado
donde tenemos la localización de los distritos, pero a su vez, cada sector de la plancha urbana está dividida por áreas de influencia en donde nosotros tenemos las áreas de los CPC. ¿Cómo llegamos a esta página? ¿Se acuerdan la otra vez que entrábamos a la página de la MUNI, que teníamos los mapas de planeamiento urbano, ¿sí? Teníamos la manera de acceder a los CPC, y esta división en el área de influencia divide principalmente el área central de todas las áreas periféricas, dividiéndolas a su vez en los centros de participación comunal, en los puntos de entradas de la ciudad de Córdoba, tanto el norte, el sur, el este. Bueno, acá tenemos la página, ¿sí? La ciudad de servicios, la guía de los trámites, y acá tenemos la guía de trámites. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo lo del BEDI? ¿Sí? El acceso al portal de vecinos. Acá tenemos los trámites, por ejemplo, trámites profesionales. Esta es parte de una cuestión que podemos acceder aunque no tengamos nosotros matrícula profesional, ¿sí? Está desde acceso de común. Tenemos acá entonces, dentro de la guía de trámites, el trámite del informe técnico. ¿Qué me dice la página en relación al informe técnico? Esperen que voy a volver. ¿Sí? Tenemos información general del trámite. Van a ver que a medida que se van actualizando las páginas, puede que la página tenga algún otro color o alguna otra mención, pero principalmente trabajamos con la información general del trámite, en este y en todos, cuál es la repartición que se encarga de la avisación, cómo se inicia el trámite, si hay que sacar turnos, si hay que tener algún trámite previo, cuál es la documentación, cuáles son las tasas, etc. En este caso, por ejemplo, tenemos una tasa que abonar, el link para el pago, ¿sí? Y tenemos una serie de documentos a presentar al momento de hacer el informe técnico. ¿Qué es el informe técnico? Es el plano que nosotros armamos para poder hacer la primera visación técnica, para poder luego hacer la presentación definitiva. Es un paso anterior a la presentación del trámite. ¿Por qué? Porque lo que nosotros le mostramos al municipio es el tipo de proyecto que queremos hacer, le indicamos cuáles son las condiciones urbanísticas y de planeamiento que estamos cumpliendo y cuáles que nos rigen y cuáles serían las que estamos cumpliendo, ¿sí? Ahí vamos a ver parte por parte qué es lo que se presenta, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el plano para la avisación, que es lo primero que tengo que hacer. Siempre recuerden que tenemos los links y la MUNI nos va a ir conectando un punto con otro. Entonces, nosotros, como hablamos recién, lo primero que tengo que hacer antes de comenzar una obra, en el caso nuestro que tenemos un lote vacío, es hacer la presentación de la previa municipal, por llama previo, un plano anterior, o el informe técnico, ¿sí? Que es un plano según normas de dibujo, que no solamente salen las normas IREN de dibujo técnico, sino que además está en la ordenanza de codificación que utilizamos cuando vimos con el arquitecto Giordano las regulaciones mínimas de habitabilidad, y también usamos en teóricos anteriores cuando determinábamos qué era el FOS, qué era el FOD, cuál era el tema de la ocupación. Y tiene además una carátula reglamentaria que la vamos a conocer, pero que también está dentro de la ordenanza del código de espacio, ¿sí? Ahora vamos a ver las imágenes completas. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Ahora se hace la presentación virtual de obras tipo 1, que son obras pequeñas de hasta 250 metros, y también en obras tipo 2, que son construcciones de más de 4 plantas o más de 250 metros cuadrados. Lo que se hace es certificar catastralmente a través de un correo o de un link, se timbra el ingreso y se presenta en obras privadas de uso del suelo, hoy de manera virtual. Nosotros a partir de mayo estamos haciendo, fines de abril en realidad, haciendo las presentaciones, como les habíamos comentado en teóricos anteriores, de el ingreso virtual, ¿sí? Para poder hacer la presentación del informe técnico tenemos dos tipos de presentaciones principalmente. Por un lado, las presentaciones de obras nuevas, y por otro lado, la presentación de obras que están construidas o en proceso de construcción. A partir de ahí se pueden empezar a combinar. Si yo tengo una obra nueva, voy a presentar una tarea de proyecto, que es lo que tendríamos que hacer nosotros. Modificación de proyecto, en el caso de que yo haya presentado un proyecto en un informe técnico y después en la mitad del proceso de la obra puedo hacer alguna modificación interna o alguna cuestión de orden que quiera modificar. Puedo hacer una ampliación de proyecto, es decir, haber presentado un proyecto en el municipio
que me hayan dado el permiso de edificación y de repente la gente me dice, como el ejemplo que nosotros tenemos en el práctico 2, quiero ampliar un dormitorio o hacer una coche. Perfecto. Se presenta durante el transcurso del desarrollo de la obra el plano de ampliación de proyecto. Ahora bien, yo arranqué la obra, la terminé mal el proyecto, pero antes de pedir la finalización del proyecto o ampliar el proyecto, en el proceso de la obra, hago la cochera. Sin ningún plano. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ante el municipio? Decir, che, voy a presentar el plano de modificación de proyecto en ejecución, porque a medida que voy haciendo el plano, también voy haciendo el proyecto, ¿sí? O viceversa. ¿Qué sucede cuando yo tengo una obra que está construida? Por ejemplo, un plano que yo tengo aprobado, que es muy viejo, y el municipio me pide que haga actualización de documentación, yo que hago una transcripción, copio lo que estaba aprobado en un plano nuevo, ¿sí? Es una tarea de transcripción. Y luego viene la tarea de relevamiento de informe técnico, que es en una obra construida que no tiene planos, y yo quiero regularizar la situación, que hago un relevamiento. Voy, mido toda la propiedad y lo vuelco en un informe técnico. El relevamiento es una foto de la situación actual de cómo está la obra. Se hace en el momento en que yo voy a hacer la edificación. No importa si lo construí hace 50 años o si lo construí ayer. La tarea es de relevamiento. La antigüedad de la construcción va a depender de la antigüedad también, lo que pago, las condiciones de habitabilidad que me requiere el municipio y demás. Por lo pronto, estos son los tipos de construcciones que tenemos. ¿Qué pasa? Ahora, como les decía hace un ratito, la idea es empezar a combinarlas, ¿sí? Yo puedo tener una casa que esté hecha, yo hago así porque pongo la casa que está hecha, y puedo decir, bueno, pero tengo esta parte del plano que está aprobado, pero en realidad al lado quiero construir la cochera y no lo tengo, entonces ¿qué tengo que hacer? El relevamiento, si no está aprobado, más el proyecto de lo del lado. O también podría decir, che, no tengo nada y voy a hacer proyecto y después, cuando pueda, hago una ampliación de proyecto con la construcción, que es un poco la idea del práctico 2. O si tengo el plano aprobado, transcribo lo que está listo y hago la ampliación en un plano nuevo de proyecto, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que les quede un poquito claro. Con el plano van a ver cómo lo van a poder ampliar. Entonces, tenemos acá esto que yo les decía, el código de edificación, cómo me dice a mí cómo tengo que presentar este plano. Entonces, ¿qué me dice? El código de edificación, con algunas modificatorias en el 2000, en el 2012, el tipo de presentación, dice, para presentar el plano del permiso de edificación, ¿qué tengo que tener? Una planta general, las plantas que le siguen a esa, en el caso que tuviera más de una, al menos 2 cortes, y quiero ser súper específica en esto y súper clara, porque la otra vez mi comisión me vio corrigiendo el plano municipal y me miraban con cara rara. Es muy importante tener el plano completo. Entonces, ¿qué dice? O sea, lo dice la ordenanza, no es que se le ocurre al profesional solo, sino que dice que tiene que tener 2 cortes. Al menos uno que corte la línea municipal, es decir, uno en cada uno de los sentidos. Los cortes van a ir de línea municipal, línea cordón vereda, línea municipal, al eje medianero. ¿Y por qué yo determino estas líneas? Porque en la planta también las tengo que determinar, porque son los límites que me separan de lo privado de lo público y de lo privado con lo privado. Recuerden que hemos visto nosotros en teóricos anteriores que la línea de edificación, la línea municipal, perdón, divide lo privado de lo público, ¿sí? La vereda del lote. Pero los ejes medianeros me dividen a mí con mis vecinos, o sea, un privado y un privado. Por eso es tan importante delimitarla. Un poco hablamos ayer en la comisión mía del arquitecto Giordano, que estaba invitado el profe Bugliotti ayer, que decía, lo más común que puede pasar es que haya algún lote que no esté idéntico como está la plancheta catastral o el plano de catastro o el plano de loteo. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de empezar una obra o empezar una planificación es ir y medir el terreno, para ver si lo que yo tengo como que es mi lote no es un poco del vecino, un poco del otro vecino,
o en realidad si los planos que dice el lote o que tiene medio de mi lote, efectivamente son los que yo tengo. Bien. Por eso estas líneas son súper importantes que estén asentadas en el plan. Las fachadas, por supuesto, una o las que tenga la construcción, cuando es lote de esquina necesitamos 2 fachadas, sí. Cuando es lote entre medianeras, solamente la que da al frente es obligatorio. ¿La puedo agregar a la otra? Por supuesto que la puedo agregar, esto es lo de mínima, ¿sí? Se incorporan además planillas de aberturas con las áreas de iluminación y ventilación completas y la ordenanza modificatorios de la ordenanza de vidrio, que vamos a ver ejemplos. Planilla de superficies locales y unidades habitacionales en el caso que lo requiera, por ejemplo, una vivienda colectiva o una vivienda individual agrupada. Acordémonos, los teóricos anteriores, que era vivienda individual agrupada, vivienda colectiva, ¿sí? En este caso vamos a hacer vivienda individual, ¿sí? Entonces no hace falta que haya tanto detalle de superficie porque hay una sola unidad, lo vamos a ver en la cara. La declaración jurada de haber cumplimentado con la ley antisísmica o en la que la modifique. Hoy la ley 6138 está actualizada con una ordenanza nueva del 2015, que es la 15.573, creo, 75 del 2015. La declaración jurada de haber cumplimentado con elementos de construcción segura, que está dentro de la ordenanza también, cuál es una planilla complementaria que vamos a aclarar, ¿sí? La ley provincial 8484, que hoy es la ley que nosotros estamos haciendo con la ley de seguridad eléctrica, ¿sí? Y toda la documentación gráfica que el municipio considere, o sea, que la Dirección de Residuos del Suelo considere para la avisación de proceso. Por ejemplo, ahora, en relación a estos requisitos que se complementan, tenemos, por ejemplo, ordenanzas de barandas de escalera, de seguridad, en el caso que sean de vidrio. Tenemos ordenanzas que regulan el ahorro de agua, ¿sí? Que es un elemento sustentable, y en el caso de viviendas o construcciones mayores a 250 metros en planta, necesitamos también aplicar la ordenanza de techos verdes, ¿sí? O sea, dependiendo de cada uno de los elementos del proyecto, se van a ir incorporando o no algunos elementos. Y obviamente dice que tiene que estar presentado en Escuela Unicien, independientemente cualquier sea el tipo de proyecto, y obviamente el incorporado de la carátula, que tiene algunas consideraciones que vamos a ver ahora a continuación. Por ejemplo, las medidas, la cantidad de documentación que tiene como información esta carátula y cómo va plegado el plano, también descrito con estos gráficos dentro de la ordenanza. Estos son complementos gráficos de los anexos que nosotros les decíamos. Cómo es la carátula y cómo se va dibujando, o cómo se va ordenando el plano en relación a estos pliegues que te exigen. Está todo normado, ¿sí? No hay que inventar nada nuevo y no hay que hacer ni más ni menos que los que exige el código en relación a un cumplimiento, ¿sí? Hay un mínimo que cumplir. Esa es la documentación gráfica y en este caso hay un mínimo y un máximo también para el plegado de planos. Todo esto está en el código, ¿no? No es una invención. Y acá tenemos algunos ejemplos que después los vamos a ver un poquito más grandes, que tenemos, por ejemplo, el plano de proyecto de un plano de la localidad de La Calera, ¿sí? Que es el plano todo en rojo. ¿Por qué es el plano en rojo? Porque es un plano que es específicamente todo de proyecto, ¿sí? Cuando yo estoy por dibujar algo algo nuevo, lo dibujo todo en color rojo. En el caso de abajo, por ejemplo, tenemos un mismo proyecto que yo la semana que viene les voy a llevar los planos, estos dos planos impresos para que podamos ver de qué se trata uno y el otro, que tienen que ver con un plano de proyecto, de relevamiento de una vivienda en un barrio de acá de la ciudad de Córdoba, y cómo ese plano después se transforma, porque es un plano que estaba hecho en una casa, fuimos, medimos, lo trasladamos al plano, ¿sí? Al papel, y cómo después ese mismo plano de relevamiento nos sirve como base para hacer la ampliación en planta alta de esa misma casa. Entonces ahora el plano ya no es más relevamiento, ahora es plano de transcripción, porque ese plano está aprobado, y proyecto, porque lo nuevo se dibuja en rojo como hicimos arriba. Porque la de arriba tiene una sola carátula, porque es de Calera, y porque las de abajo tienen dos carátulas, porque es la ordenanza que nosotros vamos a usar para este práctico, la de Córdoba.
como les decimos siempre, recuerden que nosotros estamos contándoles cómo se hace la gestión y la tramitación en la ciudad de Córdoba en relación a las ordenanzas, porque la facultad en Córdoba estamos laburando en un proyecto, en un loteo en Córdoba. Pero el objetivo nuestro como cátedra es que ustedes puedan tener herramientas para que puedan aplicar esto a cualquier municipio dentro de la ciudad, o a cualquier municipio dentro de otras ciudades también a lo largo del país. Tenemos todo el mismo Código Civil, así que hay algunas consideraciones que son idénticas para todo el país. Esta es un poquito la idea, que yo pueda tomar, si estoy trabajando en Calera, en Villa Allende, la ordenanza y poder aplicarla, o si estoy trabajando en Caleta, Olivia, también saber que hay una ordenanza que me regula y verificar si hay un código de edificación que me regula la constructividad o la localización de actividades o el fraccionamiento de la. ¿Sí? Sigue entrando gente, che. Profe, una pregunta. Pregunte. ¿Por qué el color rojo? ¿Es por algo en especial o porque se eligió? Porque está normado. De hecho, el amarillo que se ve en el plano de abajito, que ya después se los voy a acercar un poco cuando salgamos de la pantalla completa, es demolición. Está normado. Es una regla del dibujo. ¿Sí? Es por convención. Y otra pregunta. Hasta que no se apruebe el plano de proyecto, ¿siempre se imprime en rojo? Porque yo me acuerdo... Siempre. Claro. Siempre. Proyecto es rojo. Cuando vos ves algo que esté en un plano que esté en negro o en azul, porque los planos viejos se imprimían en copia bibliográfica. Hola, David. En realidad, ahí te vi. Lo que pasa es que no veo a nadie. A la única que veo es a Flor, que la puse como coanfitriona, por eso es que no veía a nadie. Ahí te puse de vuelta como coanfitriona. ¿Cuál es el tema? Antes, un plano se hacía a mano y se hacía una copia que se llama heliográfica. ¿No saben? Esto ojalá que no quede grabado, no sé cómo hacerlo para suspenderlo. El olor rico, no sé si mis colegas, el olor rico de cuando salía el plano era como pan caliente para nosotros, igual. El olor del plano ploteado con copia heliográfica, nada que, no, o sea, no se compara ni lejos con un plano en un plotter. Pero, tenés un olfato especial porque se revelaba con amoníaco eso. Ah, bueno, no sé. El revelador era amoníaco. ¡Qué horror! Y la lámpara, quedó grabado encima. Y la luz negra. Sí, luz negra. Y quedó grabado encima, lo peor, para las futuras generaciones de diseño 1. No, pero además, la textura del plano era otra. O sea, tenía, probablemente por las cuestiones químicas que dice Rincón, entonces el plano fotocopiado salía no en rojo, sino que salía medio en magenta. Y no salía el plano en negro, la fotocopia, sino que salía medio azulado el plano. Entonces, bueno, también seguramente si ustedes tienen en sus casas planos viejos, los planos se ven como un poco más amarillentos y ploteados como en magenta, como en fucsia, y los planos de relevamiento se tornan con el tiempo un poco más amarillentos y el plano, las tintas en azul. En realidad voy a aclarar algo. En realidad esos rollos de papel eran unos papeles que venían emulsionados, que eran muy sensibles a la luz. Si uno revelaba eso o copiaba en un ambiente con luz, se ponían todos negros porque se velaban planos. Y la emulsión, se ve que era de diferentes composiciones, entonces revelaba los planos. Por un lado de color rojo, como dice la arquitecta, que era para los planos, digamos, de proyecto, que fueron siempre así. Después otro tipo de papel se revelaba en color negro, que eran los de relevamiento, y después lo que no me acuerdo, el azul era para instalaciones de agua, sí. Y lo que no me acuerdo para qué era como en tela. El verde y el sepia, ¿no? Para las instalaciones de cloacas. Acuérdate que se revelaba incluso en tela. Si bueno, sí, en tela. Claro. Inclusive tela se imprimió hasta no hace mucho tiempo. Sí. Hoy se imprime los de cloacas, un poco lo que hablabas vos, Rincón, recién, en una especie como de acetato transparente, que pareciera papel vegetal, pero en realidad es como una especie de papel encerado. Sí, no me acuerdo en cuál dependencia te lo pedían como obligatorio, hasta hace poco. Pero esa era sí, en redes, tal cual. Claro. ¿Cómo el sepia para qué? ¿Vos te acordás para qué era el sepia?
Para las instalaciones de cloacas. De cloaca. ¿Y el verde? No estuve en esa época. En esa época no me acuerdo. Pero de ahí viene. No, acordate que yo no hago infraestructura, nunca hice, entonces probablemente tenga que ver con alguna de las infraestructuras de ingeniería, seguro. Son colores que están convenidos, chicos. Son colores que quedaron así, y quedaron así. De la misma manera que ustedes dibujan, las instalaciones de cloaca tienen sus colores, las instalaciones sanitarias, digamos, de gas, de provisión, tienen sus colores, bueno, acá en la arquitectura es lo mismo. Y acá tenemos, a ver, uy, se me fue. Estas cuestiones que hablaba Rincón recién por convención, ¿no? Siempre, o sea, miren que acá no hay ningún lugarcito blanco, ¿no? Porque tiene que ver con la presentación del plano. Esto volviendo un poco más atrás a la historia, ¿sí? Tiene que ver con que vos no dejabas ningún lugarcito en blanco, porque vos acordate que presentabas esto dibujado a mano. Entonces vos me aprobabas un plano, y cuando yo tenía el plano aprobado, te podría agregar una ampliación, otro corte, otra planilla. Entonces, ¿qué se hacía? Se controlaba que el plano no tuviera tantos espacios en blanco para no generar después documentación nueva fuera de la aprobación. Y esto también es una convención y esto también está normado. Ayer hablábamos en la comisión nuestra, seguramente los propios han hecho lo mismo, como siempre los ingresos a la hora de presentar van por abajo, porque también la calle está abajo. En este caso el norte no tiene tanta injerencia como lo tiene, por ejemplo, en la carátula, ¿sí? Donde ahora vamos a hacer una pequeña aproximación. Tenemos nosotros la plancheta catastral en una de las partes de la carátula con el norte arriba, ¿sí? Independientemente de cómo esté la calle con respecto al ingreso de la puerta, ¿no? Siempre la calle para abajo. Cuando nosotros tenemos una esquina, siempre uno de los ingresos tiene que estar para abajo, ¿sí? La fachada principal es donde está la puerta, ¿sí? Y tenemos siempre, parecido, vamos a ver en todos los planos, la organización de este tipo, no solamente porque están normados, sino que además genera un orden que tiene que ver con una cuestión lógica de lectura del plano. Siempre de abajo para arriba y siempre desde la planta de ingreso hacia la derecha, ¿sí? Siempre. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es la planta, acá abajo, ¿sí? ¿Se me ve la manito o estoy...? Sí, se ve. Okay. La manito, ¿sí? Siempre el ingreso acá abajo. Entonces tengo la planta, y recuerden la cuestión de gráfica que la vimos en primer año. Luego viene la planta de techos, y por encima van los cortes, las vistas, en este caso ordenados por una cuestión de arma de plano, y las planillas, y la carátula doble, ¿sí? Donde tenemos, por un lado, todo lo que tiene que ver la información de identificación del lote. Recuerden, la designación catastral es la geolocalización en la planta urbana, ¿sí? Distritos, zona, manzana y parcela. Ese es como el DNI nuestro, es igual al DNI de uno. No hay otro igual, ¿sí? Luego tenemos el tipo de obra, el nombre del propietario, la dirección del inmueble, datos, que ahora vamos a ver más cerquita, que tiene que ver con la superficie, con los metros cuadrados que se cubren, con la superficie libre. Profe, ¿dónde saco todo esto? Y de la ordenanza, si lo tienen. ¿Sí? Texto ordenado, recuerden que nosotros vimos teóricos anteriores, cómo se accedía a los códigos y cómo se accedía a la ordenanza a través de la página, y si no, como yo podía poner texto ordenado, codificación, y me sale todo lo complementario. Los datos del profesional propietario, ahora, desde que estamos haciendo las presentaciones virtuales, tanto el propietario como el profesional tiene que tener además incorporado dentro de la carátula el nombre completo, la dirección y demás, pero el teléfono y el mail, sí o sí, ¿sí? Acá el tipo de plano, en este caso relevamiento, y algunas consideraciones generales con respecto a, por ejemplo, esto que les comentaba recién, la ordenanza de seguridad eléctrica, la ordenanza de estructura sismoresistente, ¿sí? Nosotros acá en Córdoba no presentamos plano de estructura ni plano de instalación. Entonces, ¿qué ponemos en la carátula? Que bajo declaración jurada decimos que esto está planificado y está proyectado bajo normas de seguridad sísmica, y también cuenta con cumplimiento de la normativa en relación a la seguridad eléctrica, conexión a cloacas, etc. Todo lo que va en el plano es una declaración jurada que lo firma el propietario y el profesional.
Bien, esta parte de abajo está destinada a sellos y a cuestiones de la municipalidad, que vamos a ver más adelante un plano con todos los sellos para ver cómo resulta ser, ¿sí? Y acá tenemos, por un lado, las ordenanzas de aplicación que se aplican a este plano, es decir, yo no voy a poner que estoy usando la ordenanza de ascensores, que hay una específica, por supuesto, si acá no tiene ascensores, digo, ¿qué ordenanzas uso? La ordenanza de arbolado de vereda, arbolado público, la ordenanza de codificación, la de ocupación, etc. Estas consideraciones acerca de medidas mínimas, que lo presentó la arquitecta Giordano en teóricos pasados, y aquí tenemos esta partecita que tiene que ver con las ordenanzas de ocupación del suelo, ¿sí? Y el perfil de la construcción, que en el caso de ustedes van a tener 1050, ¿sí? De altura máxima. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos un edificio, por ejemplo, ¿sí? Con su carátula doble, la documentación y la misma información que el vecino, que era de una casita de 2 dormitorios, van a ver que en realidad la documentación es la misma, la planta baja principal, las sucesivas plantas, en este caso la planta de techos y la planta de tanques, ¿sí? Los cortes y las vistas, miren, los cortes y las vistas de línea cordón vereda, en este caso, a los ejes medianeros, y acá de eje a eje, ¿sí? Incorporado también en este caso la planilla complementaria de iluminación y ventilación, la planilla de ahorro de agua y la planilla de barandas de vidrio, ¿sí? Profe, ¿dónde saco yo todo eso? Y del instructivo, lo tienen en el código, van a ver cómo cada ordenanza que ustedes vean ahí con números, se tienen que volver al digiesto, que también lo vimos como buscar, ¿sí? Cada ordenanza. Y en este caso sí tenemos esta planilla por unidades funcionales que decía el código hace un par de filminas atrás. Qué prehistoria, de un plan de pantallas atrás. Sí, acá tienen también, ¿ven? De línea cordón vereda hasta el árbol tienen en vereda hasta eje mediano. Y aquí, por ejemplo, de eje a eje, completo. ¿Por qué? Porque si yo en el lote lo pongo completo, definitivamente en los alzados también lo tengo que poner completo. Si no hay algo que esté incompleto, no me combina, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, otra vivienda, ¿sí? Acá organizado un poco distinto, porque por el tema del corte no me entraba, y acá tienen, por ejemplo, los planos de sello, ¿no? Tienen todos los sellos acá abajo, de los derechos, este es un plano de relevamiento, y acá tienen, ven, los sellos del propietario, este es un plano escaneado, y ahí tienen la asignación de catastro, ¿sí? El plano aprobado, planta baja, planta alta y la planta de techo. Las plantas completas, ¿sí? Y acá tenemos una planta, que esta es transcripción y proyecto de una nave industria. Tenemos acá, en este caso, la incorporación de otra herramienta o de otro elemento que me complementa a lo general. Yo no puedo hacer un predio que tiene 25.000 metros cuadrados de lote, escalón en 100, o sea, no me entra el plano ni siquiera aunque lo una, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el recurso? Generar un plano de planimetría con un escalón en 1000 o en 500, que acá tenemos, ¿sí? El ejemplo, marcando el sector en el cual yo voy a trabajar. En este caso, esta planta que tiene un ingreso con un área de oficina, que como ustedes pueden ver abajo, está en negro, ¿por qué? Porque es un plano que ya está hecho, la construcción hecha, ¿sí? Y en este costado lateral derecho, un plano dibujado en rojo, la ampliación de la nave. Aquí en planimetría también la podemos ver igual, este sector, ¿sí? Entonces, ¿es un plano de qué? De transcripción, de superficie que está aprobada, y de proyecto, ¿sí? Porque el proyecto va en rojo. Son planos que tienen tareas combinadas. ¿Qué pasa? Por las dimensiones máximas que me pide el código, no puedo yo aquí hacer toda la planta completa con cortes, con vistas, con todo, sino que hago, separo la planta con su planimetría y las planillas, y por el otro lado, los cortes y las vistas, ves que también combinan colores, ¿sí? Lo rojo, porque es tarea de proyecto, y en este caso, lo negro, que es una transcripción de lo que estaba aprobado. Y la planta de techos, ¿sí? Que no es lo mismo que la planimetría, porque la planta de techos me dice a mí, ¿por qué es tan importante la planta de techos? Porque tiene que ver también con el trabajo de
las aguas, ¿sí? Para donde yo, si lo han visto o lo van a ver, si descargan el PDF desde la carga de documentos, van a ver para dónde va el agua. Yo no puedo tirar el agua a mis medianeras, ¿sí? La caída de los techos no pueden ir a medianeras. Yo si hago un techo inclinado, no puedo tirar el agua a los vecinos, ¿sí? Ni tampoco puedo tener el tanque pegado a la línea de medianera, ni tampoco las ventilaciones de conductos o de algunos elementos hacia mis vecinos. No puedo abrir una ventana a mi vecino. Bueno, de la misma manera que no puedo abrir una ventana a mi vecino, tampoco le puedo ventilar mi asador al vecino y tampoco le puedo, si se rebalsa mi tanque, tirarle el agua al vecino. Por eso los tanques están corridos unos 50 del eje medianero y por eso las aguas siempre, la descarga se hace adentro del terreno o con canaletas, etc. ¿Sí? Eso es por eso se pone la planta de techo, es muy importante, independientemente que ahí se define. Tiene cordones vereda, eje medianero, retiros, ¿sí? En fin. Bueno, acá tenemos nosotros, para seguir avanzando, los formularios que tienen que ver con la documentación necesaria para el armado, en este caso la plancheta, ¿sí? Nosotros teníamos, en teóricos anteriores, cómo accedíamos a esta plancheta a través de los mapas en catastro o directamente a través de la plancheta catastral, ¿sí? Planos de manzana, la conocemos nosotros ahora en la página, ¿sí? Donde colocamos distrito, zona, manzana y parcela, ¿sí? Con la designación, donde tenemos la medida de la parcela y además tenemos, perdón, no puedo acercar, y además tenemos las distancias y las dimensiones con respecto a la esquina. Un poco volviendo a esta cuestión que hablábamos ayer en clase, ¿no? Qué importante que es que en el plano, en la primer carátula de presentación, tengamos el lote dibujadito dentro de la manzana y la distancia de esquina. ¿Por qué? Porque es parte también de una declaración jurada que hace el profesional. Yo medí desde la esquina izquierda hacia el lote y tengo 15 metros, pero según catastro yo debería tener 17. ¿Sí? Hay un error. Luego viene mi lote, que según catastro mide 10 y según la medición mide 10, y después hacia la otra esquina tendría que tener 8 según catastro, pero en realidad tengo 6, ¿sí? Según la medición. Es según catastro y según medición. Esas son las siglas que van a ver en las caras. Hay algo que está mal, pero yo lo tengo que asentar en el plan. Si toda la manzana se me corrió 2 metros, bueno, yo tengo que decirle al municipio que hay un error en ese punto y cómo poder hacer la presentación para solucionarlo. Si no, no puedo construir. Si el vecino se me metió dentro de mi terreno, no puedo construir. Y yo definitivamente no me puedo meter en el terreno del vecino. Por eso es tan importante tener la información de la plancheta a la hora de armar el plan. Obvio que en el práctico nuestro, las manzanas son nuestras, ¿sí? Vienen del práctico 1, pero es importante que en el de detalle también esté. Con su distancia de esquina, por supuesto, los anchos de las vías, etc. Bueno, acá tenemos la guía de trámites, como hablamos hace un ratito, en relación a el permiso, ¿no? De construcción o el permiso de edificación. Digo siempre permiso de construcción porque en el interior se habla de permiso de construcción, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos el plano presentado de informe técnico, nos van a devolver desde el municipio la avisación virtual en este caso, o en presencial, si es que lo presentamos antes de abril de este año, y vamos a poder, en base a esa documentación de este informe técnico, donde el municipio, previamente a la construcción, estamos hablando siempre de proyecto, ¿no? Previamente a la construcción me indica que está bien, que le podría incorporar, qué cuestiones debería de corregir, hago la presentación o comienzo el trámite para que me den el permiso de construcción o el permiso de eficacia. Acá en el instructivo de vecino digital lo tengo, ¿sí? Que es lo que me pide, cuál es la documentación a presentar, y aquí hemos marcado este ítem que tiene que ver, que les vuelvo a repetir, ahora lo pueden presentar virtual o presencial, las cuestiones y el completamiento de los formularios que también te da el colegio profesional. ¿Sí? Nosotros, desde hace muchos años ya, el colegio está haciendo presentaciones de manera digital, ¿sí? Antes de la pandemia inclusive, había empezado con las tareas de mesura y en pandemia comenzó con las presentaciones de plano de arquitectura.
¿Y por qué necesitamos pasar por el colegio profesional? El colegio profesional lo corrige planos, pero sí certifica y autentifica el rol profesional dentro de la documentación que nosotros estamos presentando al municipio, ¿sí? Certifica que el profesional esté habilitado, que no tenga ninguna, no haya realizado ninguna contravención, que no tenga ninguna cuestión que le imposibilite el desarrollo de su actividad profesional. ¿Cómo accedemos? A través de una plataforma que en el Colegio de Ingenieros es doble, que es el Colegio Digital para la presentación de planos de agrimensura y de arquitectura y de otras especialidades, y la autogestión donde descargamos para pagar matrícula, para generar altas de expedientes. Los expedientes de altas se dan en la autogestión de arquitectura. Para descargar convenios, acuerdos, cursos, etc. ¿Sí? Véanla porque a lo mejor cuando se reciban ya cambió, así que así se ve hoy. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ves? Acá tenemos los expedientes de agrimensura, ¿sí? De topografía, etc. Y acá tenemos, por ejemplo, para poder hacer una presentación de expediente de arquitectura, ¿sí? Aquí tienen expedientes, yo expedientes y puedo abrir un expediente de geotopología aquí. Quiero hacer un expediente de arquitectura, me tengo que ir a la parte de trámites, ¿lo ven acá? ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer, por cuestiones de religiosidad, no tengo ningún profesional ni ninguna matrícula, pero así aparece, ¿no? Yo ingreso a la forma digital a través de una contraseña que tiene con el número de matrícula y una contraseña que usted genera. Cuando generan. Ojo, el colegio de arquitectos es mismo, ¿no? Solo que voy contando lo del colegio de ingenieros. ¿Qué necesito? Verificar el tipo de trámite, solicitud de visación de expediente en este caso, ¿sí? Y acá tengo la documentación que va a cargar el profesional. ¿Qué le voy a cargar? Ahora vamos a ver más adelante, bien explicadito, pero es el plano, el contrato entre profesional y el cliente o comitente, ¿sí? Que es el que encomienda la tarea, pero se llama comitente, ¿sí? Los pagos y las tasas que devienen del cálculo de honorarios o la liquidación de aporte de ese expediente, y algún comentario que yo quiera aclarar, y por supuesto toda la documentación complementaria que yo quiera incorporar al expediente, que necesito que me selle. Ojo, el colegio no controla ordenanza, no controla código, no controla el límite de terreno. Lo único que controla el colegio es, certifica que el profesional esté activo y además controla que lo que yo le cobre al propietario, o a los propietarios, o a la empresa que me encarga la tarea, sea lo que al menos, como mínimo, me exige el colegio que hago, ¿sí? Regula el honorario mínimo, pero no lo estipula, regula un mínimo en relación a un aporte que nosotros le hacemos al colegio, a cualquiera de los colegios profesionales de arquitecto, ingeniero o de técnico constructor. Si yo quiero cobrar por un proyecto 10 pesos y el colegio me dice que yo al menos tengo que cobrar 100, no es ético que yo cobre 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, me genera competencia desleal con mis colegas, por eso exijo un mínimo. Ahora, si yo digo, el colegio dice, tu proyecto cobra 100, debes cobrar los 100, y yo lo cobro 10.000, tampoco está regulado. A mí me exige que yo al menos tribute y liquide por esos 100. Si yo después tengo que cobrar 10, 50, 80, no hay ningún problema, siempre y cuando sea sobre la base del mínimo, ¿sí? Para la tranquilidad de ustedes, o el dato curioso, tanto el Colegio Profesional de Arquitectos como el ingeniero está regulado bajo los mismos acuerdos arancelario. O sea, no es que el ingeniero ni cobra ni más ni el arquitecto menos. El acuerdo arancelario se publica y lo regula la provincia. Y bueno, ahora estamos en el acuerdo arancelario, el nuevo acuerdo es el 12, ¿sí? Lo tengo acá, que regula absolutamente todo el tipo de tarea profesional, para el desarrollo de, obviamente, de la actividad de proyectos, relevamiento, dirección, infraestructura, y agrimensura, ni nada. Bueno, ¿qué es lo que presento entonces en el colegio profesional? A través de la plataforma del colegio digital y la autogestión profesional, la planilla de liquidación de los honorarios, que a diferencia de los arquitectos y los ingenieros, la planilla de liquidación de honorarios del colegio de arquitectos la arma el colegio, y las órdenes de trabajo o el contrato de la tarea lo arma el profesional. Ustedes, los ingenieros, arman
la orden de trabajo o el contrato profesional la arma el colegio y la planilla de liquidación la arma el profesional individualmente. Siempre hago el mismo chiste, pero me funciona, que nosotros claramente no sabemos muy bien calcular, entonces nos dan todo lo calculado, y obviamente los ingenieros no saben redactar contrato, entonces se lo dan todo armado. Siempre hago el mismo chiste, pero creo que, bueno, un poco puede que tenga que ver con eso. ¿Qué vamos a llevar además dentro de esta documentación? Los timbrados de colegio profesional, ¿sí? Que se aporta a la provincia, al colegio acá colegio profesional, que tanto el ingeniero como el arquitecto aporta el 5%, ¿sí? De lo que vos cobras, el 5% se paga de tasa al colegio. Los timbrados hacia la caja profesional, que también compartimos, que es la caja de previsión, la 8470 de la provincia de Córdoba, que para tarea de proyecto, el 9% de lo que te paga el propietario va a caja, y el 9% paga el profesional, y el otro 9% lo paga el comitente o el cliente. Y para relevamiento e informe técnico hay una pequeña multa para el propietario por no realizar obras con planos, y le cobran un poquito más caro, que es el 18%. ¿Sí? Son tasas, son impuestos que no hay ninguna manera de zafar, ¿sí? Son aportes. Obviamente los planos, ¿qué plano? El plano corregido del informe técnico que presenté la MUNI y que me lo devolvieron, ¿sí? Lo corrijo y lo presento. Y toda documentación complementaria que considere necesaria el colegio o la MUNI que haya pedido. Por ejemplo, informe técnico, memoria descriptiva, planos complementarios, pliego, especificaciones, ¿sí? Memorias de cálculo. Por ejemplo, yo tengo que presentar una subestación transformadora de EPEC. ¿Qué me pide el EPEC? Plano aprobado municipal, memoria técnica constructiva y cálculo de carga para los transformadores que queden adentro. Bueno, yo presento el plano de arquitectura, porque es un plano de arquitectura como cualquier otro, pero además tengo que presentar todas estas memorias que la EPEC me exige que estén selladas, ¿sí? Por ejemplo. El Banco de Córdoba, por ejemplo, también me exige memoria escrita para la presentación, por ejemplo, del plan de vida. Bueno, continuamos avanzando con los requerimientos en relación a la documentación para el permiso de eficacia, ¿sí? Documento, declaración jurada, vamos a ver qué tiene que tener esa declaración jurada. Cuando yo hago el link, pongo el link ahí, y me aparece esta planilla donde dice que a la parte de obras privadas de tal CPC, con referencia al expediente tal, ¿de dónde saco el número del expediente? De la designación catastral, ¿sí? Recuerden que son únicos e irrepetibles, ¿sí? De tal propietario, solicita liquidación de los derechos para la construcción en relación a tanta superficie, en relación a tanto monto de obra, con alguna alícuota, algún código que viene de qué, de una ordenanza tributaria, ¿sí? Dependiendo del tipo de construcción, yo aporto, ¿sí? Un tanto por ciento, ¿sí? Para una vivienda, obviamente, paga menos que un edificio o que una nave industrial, y si es una vivienda única, no paga lo mismo que si tuviera yo una vivienda individual agrupada o edificacional, ¿sí? Aunque sea vivienda. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con... Sí. ¿Un dúplex es una vivienda única o agrupada? No, es vivienda individual agrupada. No paga igual que una vivienda sólida. Paga un poco más caro. El canon es mayor, porque se supone un mayor aprovechamiento de la superficie del suelo. Todo está regulado en el Código Tributario. No se vayan a... Todas mis respuestas terminan en la misma, todas mis preguntas terminan en la misma respuesta. Está normado, está en el código. Va a cambiarle el número de ley, pero está en un código, ¿sí? En este caso, en el Código Tributario. Todos esos códigos que dicen alícuota, código, todo eso está dentro del Código Tributario que sale el 1 de enero de todos los años. Y cambia. Los porcentajes no cambian los parámetros de arranque, ¿sí? Cambia cuánto vale el informe técnico, cuánto vale, pero los parámetros hace muchos años que no cambian. ¿Sí? 2005 creo que fue la última vez que cambian. Bueno, y tienen datos del profesional, cuál es el número de expediente del colegio. O sea, ven que cada vez se va incorporando más documentación, pero todo lo anterior, yo para llegar a este punto tengo que haber presentado también en el colegio, ¿sí? Porque estos montos de obra que aparecen acá los saco del cálculo de colegio, ¿sí? No vamos a ver cálculo de colegio en esta materia, ¿sí?
nos encantaría enseñarles todo, inclusive el código tributario. Pero bueno, entendamos, como hablamos ayer, que es una materia en toda la carrera que nosotros tratamos de que ustedes incorporen conceptos, técnicas de proyecto o herramientas que nosotros incorporamos en 5 años, 6. Entonces por ahí es como complejo agrupar todo en 15, 20 teóricos a lo largo del año, así que bueno, lo bueno es que cada colegio, luego, cuando ustedes se matriculan, les da capacitación para hacer estos cálculos y conocer estas ordenanzas y cosas, así que quédense tranquilos que lo van a ver. Fue una pregunta. Dime. Arquitectónico 2, ¿qué temas vemos? O sea, todos estos temas que ustedes no los pueden dar por el tema de que... No, por ejemplo, sí, equipamiento público, sí, y vemos planeamiento, que acá no vemos planeamiento, con la misma envergadura. Claro, imagínate que nosotros tenemos 2 o 3 materias de solo planeamiento, tenemos 3 materias de solo paisajismo, y arquitectura tenemos 6 arquitectura. Ustedes tienen una materia que ven todo eso, planeamiento, arquitectura. En diseño 2 es planeamiento y arquitectura. Vemos cuestiones y vemos equipamiento público. Entonces se incorporan algunas otras temáticas que nosotros vemos apenas una puntita del iceberg en el último práctico, ¿sí? Cuando hacemos equipamiento, valga la redundancia. Pero sí, esto también lo vemos. Claro, es un abanico, esto se va abriendo, lo mismo les decía yo con las ordenanzas. Depende del tipo de obra, se van abriendo otras ordenanzas. Ahora vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, acá, perdón, pasé rápido. Dentro de toda esta documentación, que nunca termino de leer bien lo que está ahí. Pero bueno, es esta parte donde dice todos los documentos complementarios que la MUNI te diga que hacen falta. Entonces, un poco para contarles cuáles pueden ser estos otros, ¿sí? Previos a la solicitud de permisificación y dependiendo del tipo de obra, te pueden pedir o no trámites complementarios. Por ejemplo, la Dirección de Redes Sanitarias y Gas te puede pedir, cuando te devuelve el informe técnico, que hagas la solicitud de factibilidad de conexión a la red Tuaca. Entonces vos vas, haces iniciás un expediente con una serie de documentación. Profe, ¿dónde saco yo este expediente? De toda esta guía de trámite que les estaba contando. Solicitud de factibilidad de conexión. Le preguntas al municipio si vos te puedes conectar a la red, y ahí le explicas cuál es el tipo de construcción, cuál es la dotación sanitaria que necesitas, cuál es la capacidad o el cálculo de volcamiento, etc. En un edificio, en una casa, en una nave, en una fábrica, ¿sí? La Dirección de Obras Privadas de Uso del Suelo, la área de patrimonio y la área de ambiente puede pedirte para el inicio de la demolición la injerencia de todas estas dependencias. Por ejemplo, te pueden pedir un trámite de localización, ¿sí? De una actividad comercial. Che, yo no es lo mismo que quiera hacer un supermercado que quiera hacer una fábrica de pinturas, ¿sí? O un negocio, una librería. Hay algunos emprendimientos que vos presentas la arquitectura, como el galpón que habíamos visto hace un ratito, la nave, un conjunto de naves, que me piden además localización, que es un trámite que yo incorporo, además de la parte de arquitectura, cuestiones que tienen que ver con la ocupación del suelo y con el uso del suelo, ¿sí? Por eso, obras privadas de uso del suelo. ¿Qué actividad pongo sobre esa, o adentro, o alojo dentro de ese contenedor? Me pueden pedir también el inicio del trámite de aprobación de circulación de medios mecánicos, si mi edificio tiene ascensor, como el ejemplo que vimos hace un ratito. Yo tengo que iniciar un trámite en obras privadas de uso del suelo, pero en el área de ascensores, ¿sí? Que está en el área central. Puedo solicitar además una factibilidad de proyecto. La ordenanza regula, acuérdense al principio de las disposiciones generales, que toda actividad mayor a 2.500 metros cuadrados de construcción o de lote necesita una prefactibilidad de proyecto, ¿sí? Yo presento el plano y me dicen, no, tu plano tiene más de tantos metros, va a planeamiento urbano a verificar, ¿sí? Pueden pedirme además, desde la Dirección de Tránsito, que presente un informe de tránsito y transporte. Cuando yo hago una nave de las características que vimos hace un ratito, siempre me van a pedir un informe de la Dirección de Tránsito, de la mano de la Ingeniería de Tránsito, para ver si el acceso que está planificado para esa nave y para la actividad que requiere va a poder
realizarse con ese tipo de arquitectura. Y, por ejemplo, si tengo que hacer un edificio, bueno, todo esto para edificio va, todo esto para equipamiento industrial o comercial va. Me van a pedir que vaya a la Dirección de Bomberos de la provincia de Córdoba y presente o haga un inicio para la solicitud de regulación ante la protección contra incendios de bomberos, para la protección contra incendios y la presentación de la aprobación de planes de evacuación. Dependiendo de la complejidad del proyecto, también se van complejizando los trámites. ¿Sí? Todavía, chicos, hasta acá, miren, si ustedes hasta ahora no se habían dado cuenta, hasta ahora no presenté ningún plano para construir, todavía no empecé la obra, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para presentar la obra? Realizar la solicitud de permiso de edificación con una carpeta para excedente. Hoy se puede presentar virtual también. Para obras tipo 2 presentan carpeta toda. ¿Dónde tengo? Una carpeta que tiene que tener la designación cadastral, el nombre, los datos del profesional, el tipo de obra. En el CPC Empalme, por ejemplo, depende del tipo de obra o de la actividad, te piden carpetas de distinto color. Amarillo para proyecto, ¿sí? Rosa para localización, celeste para las tareas celeste para relevamiento y rosa para las tareas de localización, ¿sí? La planilla de declaración jurada que vimos hace un ratito con los datos, el plano municipal con la certificación que habíamos aprobado al principio, ¿se acuerdan? Completado. Toda la documentación aprobada por el colegio, orden de trabajo, planilla, plano, toda la documentación que habíamos cargado. La declaración de medida de seguridad, que de dónde la saco, profe, del código de edificación, allá adelante, ¿se acuerdan? El segundo, tercer filmina, ¿sí? 5 copias limpias de planos, o sea, el plano corregido, sin sello, sin nada, para que el municipio pueda llenar. La solicitud de factibilidad de la red cloacal, que para vivienda lo vamos a necesitar. Inicio de aprobación o de permiso para demolición, en el caso que yo tenga una demolición, además debería demoler y pedir el permiso para demoler y me tienen que dar una autorización, con esa autorización recién yo puedo pedir el permiso, y toda la documentación complementaria que me pidieron, tránsito, bombero, obra de arte, pliegos, todo lo que hice yo hace un poquito, la habilitación de una playa en el centro, habilitación de playas, ¿sí? Estacionamiento y playa es otra dependencia dentro del área de ingeniería de tránsito. Todo esto se va a complejizar, como les decía, con respecto al juego, ¿sí? Bueno, me dieron el permiso, ¿sí? Me dieron el permiso de edificación, yo comienzo la arquitectura, ¿y qué pasa si en la mitad de la obra quiero ampliar la cochera y el dormitorio? Lo mismo que pasaría si arranco un proyecto nuevo. Vuelvo, presento informe técnico, presento eso en el plano del colegio, actualizo la documentación de bomberos, de tránsito, un montón de cosas, vuelvo a pedir permiso de edificación, ¿sí? El caminito es el mismo. Lo que se va sumando o se va incorporando a algunas cuestiones con respecto a la complejidad de la obra. Una vez que yo tengo la obra lista, para empezar a construir, comienzo la obra, pero el municipio me dice, necesitamos nosotros que vos nos vayas informando tu avance de obra para que nosotros podamos corroborar que lo que vos dijiste que iba a ser patio es patio y lo que vos dijiste que ibas a construir, estás construyendo. Entonces tienen 3 avances. El primer avance a nivel de capa aisladora, esto lo vimos en primer año, ¿se acuerdan también? O sea que es un repaso. Primero, a nivel de capa aisladora, ¿sí? ¿Qué verifican en el nivel de capa aisladora? Que donde yo dije que iba a haber vacíos, va a haber vacíos, y que la capacidad de factibilidad de lote que yo tenía en un primer momento en la previa, cuando fue de 80 o de 70 o de 60, etcétera, la cumpla, ¿sí? Retiros, ¿sí? Todo el vacío con el lleno. Luego viene otra segunda inspección que tiene que ver con la estructura terminada. ¿Qué verifica acá el municipio? Volumetría, ¿sí? Las alturas, los retiros, cabe aclarar, los vacíos y los llenos con respecto a la materialidad de la fachada. Y por último nos va a pedir la inspección final de obras. Cuando está toda la obra terminada, el municipio hace una última inspección y verifica si los conductos de ventilación donde yo dije que están iban a estar, si el tanque está retirado como me habían pedido, si las medianeras tienen la altura que tenían que tener, si los retiros tienen el muro a 0,70 como dice la ordenanza y después crece a 2 metros, si hay visuales en los vecinos o no. Si eso está todo perfecto, perfectísimo en relación a lo que yo presenté como proyecto, me otorgan el certificado final de obra.
en el caso de que haya alguna incoherencia entre el plano que yo presenté de proyecto y el plano que yo presente o la vida real, lo que tengo que hacer es un nuevo informe técnico marcando cada una de estas modificaciones y solicitando todo ese caminito que hicimos del primer momento, nada más que ahora en vez de solicitar permiso de edificación, lo que yo estoy haciendo es un plano de conforme a obra, ¿sí? En vez de pagar permiso de edificación, pago derechos de edificación por la obra que ya hice, ¿sí? Lo mismo en el caso que hago relevamiento. Y ese plano va a ser en negro. ¿Por qué va a ser en negro? Porque es un plano, porque es un plano de una construcción que ya está hecha. Y por eso volvemos al color negro. Bueno, acá tenemos un detalle que teníamos en relación a la ordenanza, una ordenanza nueva que salió por la pandemia que tenía que ver con la reactivación de obras en pandemia, ¿sí? Que te hace la MUNI presentar una declaración jurada, una declaración jurada que en el marco de la pandemia vos iniciabas tu obra y con eso los trabajadores de la construcción podíamos circular, ¿sí? Fue muy grave durante la pandemia cómo se detuvieron los trabajos en obra, porque las únicas obras que podían mantenerse en pie eran obras de alta categoría en relación a servicios esenciales. Las arquitecturas no se podían laburar, por mucho tiempo no se pudo trabajar en pandemia. Legalmente, ¿no? Hay gente que tuvo que salir a trabajar y no le quedó otra. Bueno, y aquí tenemos una planilla para realizar la solicitud final de obra, que se le incorpora a esa última inspección que habíamos hablado, lo mismo que teníamos antes, el número de expediente, los datos del propietario, los datos del profesional que interviene en relación al número de expediente del colegio, y todo lo que tiene que ver con el estado de la obra y las características de la obra en relación a los tipos de pisos, de vereda, de interiores, revestimiento. Es una especie de informe técnico donde nosotros decimos al final de toda la planilla cuáles son los tipos de cerramiento del lote, cuáles son los árboles y la cantidad. Recuerden que eso hay una ordenanza de arbolado público que lo regula. Y cuál es el grado de habitabilidad en relación a la fecha de terminación de la obra y los metros cuadrados cubiertos. Porque vos podrías pedir un final de obra parcial. Che, yo habilito solamente la planta baja porque la planta alta no me alcanzó. Entonces, ¿qué hago? Con este plano solicito un final de obra parcial. Inspeccioname solamente lo que tengo terminado y en este pedacito de planilla es donde yo digo, son estos los metros que construí, son estos los metros que tengo habilitados para vivir, son estos los metros que me faltan terminar. Está todo especificado, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos a construir toda la parte de la obra, lo que faltaría para, en el caso de vivienda colectiva, por ejemplo, que luego de este trámite de final de obra, lo que se hace, se solicita con el plano aprobado y con el certificado final de obra, un trámite que se llama el trámite de funcionalidad, para poder hacer la subdivisión de la PH en las unidades de departamento. Eso es un trámite de agrimensura, ¿sí? Nosotros no lo vamos a ver porque es una cuestión específica lo van a ver después legal y demás, pero bueno, es un trámite que se complementa en el Departamento de Obras y Uso del Suelo, en los OPC o en Teoría Central, para que el profesional agrimensor o ingeniero civil pueda continuar para hacer la subdivisión en propiedad horizontal. Voy a salir un ratito de pantalla para mostrarles algunos ejemplos de planos. Bueno, no me tengo carpeta. De planos de arquitectura, ¿sí? Para que vean este planillo. ¿Dudas, consultas? ¿No? Dame un segundo que está abriendo. Ah, ustedes no me ven, compartir pantalla.
Yo quería saber, profe, si hay algún límite entre lo que hay que volver a presentar y lo que no, porque, por ejemplo, alguna remodelación básica en la casa, ¿cualquier cosa hay que presentar de vuelta? Claro, porque después vos acordate que no vas a... Eso no vas en la realidad, digamos, ¿se lleva a cabo siempre? Claro que sí. ¿Cuál es el tema? Se hace por ahí más lento de lo que el municipio querría, por eso existe el trámite, pero es una cuestión que el municipio también lo tiene como parte por ahí de la gestión, ¿no? La cuestión por eso existe el trámite de proyecto ejecutado. O sea, yo lo hice, ampliación de proyecto ejecutado. Yo te presenté un proyecto, como te decía, me salió un poco, vendí un auto, tuve la posibilidad económica de sacar un crédito y ampliar la cochera, y en el proceso de construcción de la obra te eché al lado, ¿sí? Te eché, amplié, hice el otro baño. Hay una figura que es el proyecto, ampliación de proyecto o proyecto ejecutado. Sí, yo hice el plano, hice la dirección y la conducción de la obra, armé toda la documentación lejos del proyecto, pero bueno, demora un montón para aprobar, entonces yo ya fui construyendo, pero lo estoy declarando, ¿sí? Ojo que dentro de todas esas alícuotas y de todos esos números que yo les decía que están regulados por el Código Tributario, vos pagás una alícuota diferenciada. O sea, si vos construís un plano, te sale más caro, ¿sí? A ver, el objetivo nuestro es poder hacer una construcción con planos, porque el municipio se asegura, cuando hay un profesional que interviene, que las normas de construcción y de habitabilidad de una vivienda son las óptimas. O sea, el municipio no puede asegurar que una vivienda esté en perfectas condiciones si no hubo un profesional que intervino en el desarrollo del proyecto. Esto que mi tío me construyó, tengo un primo que sabe un poco de obra, es una cuestión que el municipio pretende erradicar por cuestiones lógicas de seguridad de las personas, ¿sí? Si pasa algo, si se te hunde la casa, si construís la mitad de tu casa en tu lote y la mitad del vecino, el municipio tiene que tener injerencia. Por eso, los trámites de relevamiento, informe técnico y demás, se cobra una alícuota más cara, el colegio cobra el 18, la caja perdón el 18, el colegio te cobra una multa del 1% del monto de obra. Entendamos que acá estamos hablando de proyecto, parece un poco lo llevamos por la tabla de proyecto porque, bueno, es lo que nosotros vamos a presentar en este práctico. Pero si bien es lineal, o sea, el que arranca con una obra de 2 dormitorios, el que arranca con una nave industrial, hace el mismo caminito, es como yo les decía, en el proceso se pueden ir incorporando algunas cosas que dependen del tipo de obra y de la situación de la obra. Claro, y ese 18% del colegio, ¿para qué sería, digamos? ¿En qué lo implementa el colegio a ese dinero que cobra? Para pagarle a los jubilados. La caja para les paga a los jubilados nuevos. Vos acordate que la caja, yo estoy tributando hoy para los que están jubilados hoy. Cuando yo me jubile, espero que ustedes se matriculen porque asumo que me van a pagar la jubilación a mí y al arquitecto y a Rincón. ¿Sí? El colegio en realidad te cobra un mínimo para certificar, para capacitaciones, para promoción de la actividad, para defenderlo. El colegio tiene un rol súper importante para los profesionales. Y la caja regula la jubilación, aporte tributario. Yo hoy estoy pagando bien, perfecto. De los colegas que están jubilados. Así es. Bueno, les voy a mostrar de cerca esto que yo les contaba, que se me habían perdido en la estratosfera de la computadora, pero no, están acá, son los ejemplos que puedo mostrar. Perdón, y al ser una caja profesional, digamos, admite la posibilidad de tener 2 jubilaciones. Claro, claro. Generalmente cuando uno tiene 2 trabajos en un ámbito nacional, por ejemplo, te puedes jubilar por uno solamente, ¿no? En el caso de las cajas profesionales es una jubilación aparte. Exacto. Bueno, un poco les cuento, este es un plano que fue aprobado, que hicimos la gestión con un colega de ustedes, ingeniero civil, yo hice el plano de arquitectura, él hizo la agrimensura, para hacer una casa de una señora que tenía que dejarle la casa, una parte de una hija, una parte de otro hijo. Entonces, ¿qué hizo? Lo que era la cochera original de la casa, que ven acá que tiene esta cochera, de este lado de la pantalla, le armó un departamentito con un patio pequeñito y le armó la planta alta. Ven acá, lo ven. ¿Sí?
Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Las dos unidades funcionales, ¿sí? ¿Qué son unidades funcionales? Lo vimos en los teóricos anteriores, ¿sí? Que tenían un baño, una cocina y que se pueden lograr de manera independiente. Bueno, pero el lote era uno solo. Entonces, acá, ¿qué determinamos? Planta baja, línea cordón vereda, cazuela reglamentaria. Profe, ¿dónde saco yo eso? ¿Dónde lo vas a sacar si no es del código de edificación y de la ordenanza? ¿Sí? Hay la ordenanza de arbolado público, que era el anterior 7.000 o 12.500 y pico, que es lo que regula el arbolado público en relación a qué, al ancho de la vereda y al ancho del lote, ¿sí? Veredas medianas, grandes o pequeñas. Y me da el tamaño de la cazuela y el tipo de árbol en relación al barrio o al corredor. ¿De dónde saco? ¿Cómo? ¿Y la cantidad? Claro, y la cantidad. ¿Qué tengo aquí yo? El arbolado, y está la línea municipal, que coincide en este caso con la línea de edificación por la zona del uso del suelo. Los cortes, miren los cortes, cómo son, y cómo están marcados completos. Porque yo también corto eje medianero, aunque sea una línea imaginaria la línea municipal, ¿sí? En este caso materializada. Qué importante que es tener el plano con designaciones de cada uno de los locales. ¿Por qué, profe, designo locales? Porque cada local en el código de edificación tiene un requerimiento de iluminación, de ventilación, de medidas mínimas. Si yo a este estar le hubiera puesto local comercial, no me hubiera verificado, porque no tiene la altura que tiene que tener un local de los metros cuadrados que tiene este estar, ¿sí? Que es mínimo 3 metros, ¿sí? Porque yo tengo el baño designado como baño, porque en este caso no tengo iluminación y ventilación natural, entonces tengo que hacerle, tengo que cumplimentar con un conducto. Si esto fuera, en vez de baño, dormitorio, no me verifica. Por eso es tan importante designar los locales. A lo que voy es que esta es la documentación que ustedes tienen que complementar en su vivienda, ¿sí? La altura de los patios, de los muros de los patios. ¿Por qué es importante? Porque si tienen menos de 2 metros no cumple, ¿sí? Entonces, también es importante porque tiene que ver esto del Código Civil, ¿sí? La división de propiedades. Y tengo, por supuesto, la designación de cada una de las aberturas. ¿Por qué? Porque yo después me voy a mi planilla y digo cuánto son las dimensiones mínimas de iluminación y ventilación en relación a los requerimientos. Por eso le pongo las medidas, ¿sí? En este caso tiene la ubicación acá, que puede no estar, y tengo la ordenanza 12.070, que es la ordenanza de vidrio, que depende del tamaño de la abertura. La ordenanza me dice cuál es el tipo de vidrio que voy a tener. En este caso, como es relevamiento, no puedo yo determinar el tipo de vidrio, entonces le pongo 0, ¿sí? O nada. Pero sí tengo, en este caso, por ejemplo, como hablamos de vivienda colectiva, el detalle de superficie. ¿Cuánto tiene la vivienda 1 en planta baja? ¿Cuánto tiene la vivienda 2? ¿Cuál es la antigüedad de la vivienda? Porque cuanto más viejo pago menos, ¿sí? ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Que me tiene que coincidir este total con los datos, por supuesto, que le complemento acá en la facha. Y aquí tenemos la ordenanza 12051, que es la ordenanza de ahorro de agua, que determina en el 2012 que nosotros tenemos que tener sistemas de ahorro de energía en alguna de las propiedades de agua, en este caso, en nuestra propiedad. En este caso, el ahorro fue con un inodoro con descarga dual y con griferías con cierre cerámico, con radiadores que no permiten el goteo o el desperdicio de agua. ¿Qué tiene esta cara? Volvamos un poco me detengo en este un poquito más porque esto está sellado y quiero que lo vean que es real, que se aprueba y se presenta así. Pero estoy perdida acá. ¿Qué es lo que más tenemos? Esto que les comentaba yo, la planta alta, ¿sí? Y acá tenemos la planta de techos, bueno, se ve medio borroso, con las alturas de las barandas. ¿Por qué? Porque lo reglamenta el código, ¿sí? Mínimo 0,90. Acá tenemos la baranda de la escalera, los baños, ¿sí? ¿Sí? La determinación con respecto a los vecinos, y acá tenemos el lote, que en este caso, como el tanque estaba lejos, no pusimos la cota, ¿sí? Ninguno de los dos casos. Acá tenemos un enrejado, la altura de los parapetos, ¿sí? Los muros, el vacío, el lleno, etc. Y siempre las líneas de división con respecto a los otros, ¿no? El privado con el privado y el privado con el público.
que se complementan, por supuesto, con los cortes. Ve que está escaneado, por eso por ahí se ve medio. Con los cortes y con las fachadas, ¿sí? Ejes. Ven cómo la fachada está, lo que está delante, lo que está atrás. Este dibujo técnico, ¿sí? Los cortes completos, de eje a eje, o de línea municipal a línea cordón vereda, línea municipal, línea cordón vereda, eje medianero, ¿lo ven? Completo. Cotas de nivel, por supuesto. Esta es cuestión de dibujo técnico. Bueno, se ve un poco mal. Perdón que el Zoom no me estaré colaborando. Ahí está. ¿Sí? Alturas, por supuesto, de los tanques, los cortes siempre pasando por las áreas húmedas, porque así yo puedo tener la verdadera magnitud de la altura del corte, de los tanques, ¿sí? Siempre pasa por un patio. Esas son consideraciones que son viejas ya. Es anecdótico mostrándoselos en un plano, ¿no? Esto es dibujo técnico. Como les contaba, designación catastral, datos, firmas de los profesionales intervinientes, la plancheta catastral, ¿sí? Esto que les decía, según catastro, según la medición, ¿sí? Las calles, antecedentes u observaciones con respecto al plano y los sellos, que les contaba que esto lo hace el municipio, así que por eso nosotros no lo llenamos, ¿sí? Y las cuestiones que tienen que ver con la zona del uso del suelo, en este caso como la de ustedes, ¿sí? Y lo que cumple según ordenanza. Veamos un plano, a ver, este de Córdoba, vamos a ver el último. Un plano, por ejemplo, del municipio de Unquillo. En este caso, un plano de relevamiento. No necesitamos la misma reglamentación con respecto a las áreas, pero sí tienen carátula parecida, ¿no? ¿Sí? Datos, designación catastral, tipo de vivienda, propietario, esta es una aprobación en pandemia, ¿sí? Correo, teléfono del profesional, del propietario, relevamiento. ¿Qué es lo que le agrego en el relevamiento? Consideraciones que tienen que ver con las antigüedades, con las superficies relevadas, ¿sí? Muy importante en los relevamientos poner la antigüedad de la construcción y que el profesional no tuvo nada que ver con la construcción de esta arquitectura, el profesional que releva, por supuesto. Y acá lo mismo, ¿no? Planta completa, con el lote completo, en este caso nos dejaron presentar la planta de techo sin el lote por cuestiones de gasto de papel y demás. El norte, líneas divisorias de terreno, vuelvo aquí. Retiro de ochavas, ven cómo están marcadas las ochavas acá. Esta es otra reglamentación, no es un quillo, pero digo, también lo tengo en cuenta. Polígono destinado a calle, el pasaje, que era un barrio cerrado, por eso teníamos un polígono destinado a calle pública, donde hacía el lote, ¿sí? En este caso, en algunos municipios, como aquí, en Quillo, ¿cómo se llama esto? En Río Ceballos y demás, te piden además el levantamiento de los puntos de lote, ¿sí? Cota de nivel, pero además el arbolado, ¿sí? Ven, acá tienen. Diferenciación de trazo, designación de locales, planilla de carpintería, cota de nivel, metros cuadrados y metros cúbicos de pileta, y los cortes y las vistas completos. ¿Se entienden? No importa que el lote sea gigante, se ve completo, o se cambia la escala, ¿sí? Son completos. Marco el retiro, marco, vos me decís, profe, pero vos viste la cantidad de metros libres que tenés. Las líneas divisorias son las líneas divisorias. No importa que me quede lejos el patio, ¿sí? Tiene que estar todo completo. Y acá en el caso de, por último, y así cortamos la grabación, tenemos que hacer alguna encuesta y demás. El plano de Córdoba, este es un plano también en barrio cerrado, Claro del Bosque, ahí tienen la designación, ¿ven? La plancheta, dato de la plancheta, proyecto, ¿ves? Cumple con ley no sé cuánto y con ley de seguridad eléctrica, ¿ves que ahí se ven? ¿Sí? Este fue prepandemia, así que no tenemos los datos más que del sello, del proyecto de conducción.
planilla de detalles, de superficie, tipo de obra, propietarios. Miren, aquí tienen planilla de barandas. Esta es la otra ordenanza que regula la ordenanza de vidrios. Ordenanza de ahorro de agua. Ven que la misma, nada más que acá regula metros cuadrados de abertura y acá regula metros cuadrados de baranda. Es ordenanza de vidrios, o sea que está bien. ¿Sí? Donde haya vidrio, tengo que colocar la excepción. Cortes completos, lado a lado, siempre completos, porque si no, les vuelvo a repetir, es como que está incompleto, porque yo en la planta tengo que poner la línea de retiro y porque en la línea de edificación no. Cuando hago corte no. Materialidad. Quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Líneas de retiro, ustedes tienen 4 también. La vereda, la cazuela reglamentaria en relación a la ordenanza. Pérgola, ¿se acuerdan? Ayer estábamos hablando de pérgola, cota de nivel, diferenciación de trazo, designación de locales, designación de abertura y conductos de ventilación. En este caso, ¿ves el tanque? Esto seguramente no me lo han corregido. El tanque pegado a la medianera no, tiene que estar a unos 50. Baranda de escalera, proyección de vacíos, cortes completos. Perdón que yo insista, pero después vemos planos que están tan mal dibujados que te duelen los ojos de ver. ¿Sí? En este caso cerco verde porque es un requerimiento del barrio. Entonces, dejamos de compartir. Lore, compartir de nuevo y explícales ahí sobre el rótulo. Hay los lados y las superficies ahí en la parte de dimensiones de locales. Ah, ok, perfecto. Miren, esto es lo que vimos en el teórico hace un ratito, muy bien, Rincón, que lo tuve en cuenta yo como tengo 40 cosas abiertas, ahí está. Esta es parte de la segunda carátula que habla de las cuestiones que tienen que ver con las normas de habitabilidad de ocupación. La primera carátula, datos, ¿sí? Datos duros. En este caso tenemos nosotros la ordenanza que yo les contaba que teníamos de aplicación, y en este caso no completo, superficie mínima por departamento porque es una sola vivienda. Entonces no me regula la parte del código donde dice unidades habitacionales. Esta es una vivienda única. Pero sí, la ordenanza me había dicho, en los artículos que vimos con la arquitecta Giordano, las dimensiones mínimas y superficie mínima de lote según la ordenanza. Y cómo nosotros tenemos que completar según nuestro proyecto. Entonces, si el código me dice que vos tenés unos 50 de medida mínima, ¿yo qué le tengo que poner? Las medidas que tiene mi consigna. Entonces tengo todo lo de según ordenanza y tengo lo de según proyecto. ¿Se acuerdan que Vero hablaba que el primer dormitorio tenía que tener tanto? Bueno, en este caso tiene 2 dormitorios, entonces le pongo el segundo dormitorio. Siempre entendiendo que estoy tomando el menor de los dormitorios en el caso que yo, digamos, el espacio menos favorable, ¿no? Y lo mismo sucede, ven, que acá lo voy complementando, esto si lo ven en el plano lo van a ver idéntico. Y después también aquí me pasa con la zona, ¿sí? Yo tengo la H1 en este caso, con 70 altura máxima, y me dice, che, según la ordenanza, la H1 me pide esto, ¿sí? Retiros, etc. Según mi proyecto, esto es lo que yo estoy cumpliendo. ¿Sí? Lo mismo en este caso, la parte de abajo es para vivienda colectiva. Por eso no lo estoy considerando. Y aquí tenemos el perfil de lo que tendría yo que haber, de lo que yo hice según proyecto y según ordenanza. Vuelvo acá a la carátula esta. En relación a las observaciones, ¿cuáles son las ordenanzas que estoy cumpliendo con respecto a las cuestiones de estructura antisísmica y la ley de seguridad? Todo, absolutamente todo lo que venimos viendo está reducido en un solo planito, ¿sí? Así que tenemos ordenanzas de ocupación, ordenanza de codificación, dimensiones mínimas de locales, cuestiones de dibujo técnico que también es muy importante que tengamos en cuenta, que también tuvimos en cuenta cuando hicimos loteo. Había una ordenanza que regulaba cómo se dibujaba y ustedes muy bien lo han hecho y lo han presentado. Bueno, aquí también el código regula
cuáles son las piezas gráficas que tenemos que presentar, como el 80-60 nos regulaba la cantidad de documentación que presentábamos para el loteo. Bueno, acá también, para la parte de arquitectura, está regulada. Fíjense ahí también en la primera carátula, en los datos correspondientes a la plancheta catastral, cómo van las medidas del lote, va la designación de la parcela, las medidas a las esquinas. Claro, ¿no? Esto que hablamos hace un rato, tal cual. Las dimensiones de las calles, según mensura y según catastro. Todos esos datos deben estar indicados de manera correcta. Todo completo. Aparte, ustedes hicieron el loteo. No hay documentación que no tengan, ¿sí? En este caso, según catastro y según medición, ustedes van a tener la misma, ¿sí? Porque es un loteo nuevo. Estamos haciendo de cuenta que es un ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, pero en la vida real uno tiene que ir y medir cuánto tiene la vereda, cuánto tiene, que es un poco lo que acá también te pide, ¿no? ¿Sí? Según catastro, cuánto es lo que tiene que tener la calle, bueno. Y según la medición que yo hice en la obra, bueno, tiene pavimento, no tiene pavimento, son consideraciones que se van a incorporar en el caso que ustedes hagan un proyecto, un loteo que no estén proyectando ustedes, sí que son loteos nuevos. Bueno. ¿Dudas, consultas, averiguaciones? ¿No? Bueno, qué bueno. La semana que viene, se ve que fui muy clara o muy rápido. La semana que viene, el objetivo es que ustedes comiencen con la tarea de anteproyecto, teniendo en cuenta estas medidas mínimas, teniendo en cuenta las consideraciones de la ocupación, del suelo, la zona, ya les dijimos que vamos a utilizar la zona del anexo 1, ¿sí? Que lo tienen todo especificado, es distinta a la zona de la planificación, a lo mejor hemos subido un archivo que no habíamos autorizado esa parte, pero vamos a usar la del anexo, ¿sí? Es súper importante porque ahí tienen toda la descripción de la zona, como una ayuda de memoria para poder hacer la aplicación. ¿Cómo el cálculo de FOS y de FOD? Ya lo hemos hecho, ¿sí? El porcentaje del lote en relación a lo que puede ocupar en planta baja, el FOD en relación a lo que puede ocupar en distintas alturas. En principio, no vamos a hacer vivienda de 2 pisos, ¿verdad? Ay, me bajo el sueño. Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta para el caso. ¿Estamos? Aparte se calcula, se coloca en relación al proyecto cuánto es del FOD que hemos ocupado y cuánto es del FOD que hemos ocupado. Así que lo vamos a tener que calcular. Tengan en cuenta la normativa indicada, vayanla consultando, ¿no? Porque también, digamos, parte de esta normativa mencionada va a ser parte del parcial, no solamente para resolver el práctico y los prácticos subsiguientes, sino van a estar incluidas también en alguna pregunta del parcial. Pero vayan consultando, tengan esa inquietud de ir consultando la ordenanza, por lo menos para situarse, digamos, sobre estos componentes, ¿no? Que son los que terminan de armar la intervención profesional, ¿sí? Muy bien. Bueno. Bueno, es un resumen de una práctica profesional súper común, lo dijo Rincón la otra vez y yo también, es con lo primero que nos vamos a encontrar, con alguna adecuación, con alguna modificación de tu casa, con una ampliación pequeña o grande, de un vecino, de un colega, ¿sí? En el 99% de los casos no arrancamos nuestra tarea profesional independiente o de la mano de alguna empresa y demás, haciendo un predio industrial. Digo, arranca uno con este acceso a esta ordenanza del diario y después nosotros pareciera que hablábamos con un cassette, pero las ordenanzas que dice Rincón recién, que pareciera que hay que aprender y que hay que estudiar, en el quehacer profesional es como que uno la tiene incorporada, no la tiene que pensar tanto como parece o estudiarla tanto en el quehacer, porque ya uno tiene incorporado la dimensión mínima, la superficie mínima, la capacidad por ahí de resolución en una cuestión numérica. El ejercicio hace al profesional también, entonces no se asusten, que es parte de una actividad. A proyectarse se aprende proyectando y bueno, es importante que hagan el ejercicio, así después el día de mañana lo tienen como parte de una cuestión de diario. Muy bien, dejo de grabar. Suspendemos. Bueno, buenas noches, si no hay consultas.
por mí. Bueno, ahí tienen el link de la